Meningitis W135, influenza, infecciones respiratorias agudas graves, virus sincicial, coronavirus. Estas son solo algunas de las enfermedades que nos amenazan este invierno, sobre todo a causa de la combinación de alta humedad y bajas temperaturas. Luego de las fuertes lluvias en la zona centro y centro-sur del país, el gobierno anticipa un aumento de las enfermedades respiratorias a partir de la primera quincena de junio. Queremos ahondar en este tema y para eso conversamos con el médico broncopulmonar del Hospital de la Universidad de Chile, Felipe Rivera. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy bien, Paola. Doctor, lo primero que me pongo a pensar es que recuerdo cuando comenzamos a hablar de la W135, largas colas, era verano, exponíamos a los niños al sol y la idea era, siempre se nos decía, la autoridad nos decía que la idea era que vacunáramos a los niños entonces porque lo importante era que llegáramos a este invierno sin que se nos mezclara el problema de la W135 con la influenza, porque eso podía complicar las cosas. ¿Cómo estamos ahora que ya llegó el invierno o casi? A ver, lamentablemente no tenemos cobertura total todavía porque hay mucha gente que no se ha vacunado. Mañana termina, Nosotros ¿no? siempre decimos que para... Correcto, claro. Nosotros siempre decimos que para esta época son tres medidas las esenciales, las medidas de prevención, diagnóstico y tratamiento. En la prevención la vacunación es esencial. Vacunación contra la influenza, ¿no es cierto? Vacunación contra la neumonía y vacunación contra la cepa que usted acaba de decir, ¿no es cierto? De la meningitis. Es esencial que en la prevención también signifique el abrigo de los vulnerables, de los niños, ¿no es cierto? De los adultos, pero un abrigo en capas, es decir, que no sea transformar al individuo en un tremendo oso polar, sino que colocarle capas para irlas sacando a medida que la temperatura durante el día va aumentando. El abrigo dentro de la casa, tal como decía el colega anteriormente, la contaminación intradomiciliaria incide en la enfermedad respiratoria. Eso significa calefacción adecuada. La otra cosa, mantención de los tratamientos a aquellos individuos que tienen enfermedades crónicas. Por otro lado, el diagnóstico, tal como decía, ¿no es cierto?, nuestro colega, es aquel niño o aquel adulto que tiene compromiso de conciencia, que respira rápido, que está ahogado, que tiene fiebre alta, es una causal para una consulta médica. Y por último, tratamiento. El tratamiento de estas enfermedades, a excepción de los virus que producen el resfrío, ¿no es cierto?, los virus que producen esta cosa tan poco sintomática, que son solamente pastillas que venden en cualquier lado, el resto es de tratamiento médico para evitar el uso indiscriminado de los antibióticos en enfermedades que no lo necesitan. Doctor, ¿a qué atribuye usted que todavía no estemos todos los vacunados que deberíamos estar? La verdad es que cuesta pensar que sea por falta de información, porque hemos escuchado en todos los medios, me parece a mí, así como chilena, simplemente como mamá de niños pequeños, que ha habido mucha difusión. Correcto, claro. Esencialmente yo soy médico adulto, en los adultos siempre corre un rumor de que las vacunas tienen cierto grado de ¿no es cierto?, efectos adversos, y sobre todo estos últimos años que han corrido mails, correos electrónicos, en los cuales se habla que la vacuna puede producir tal o cual cosa, tanto por la vacuna misma como por los componentes que tiene la vacuna. Eso es absolutamente falso, si bien es cierto, en todo procedimiento médico existe algún porcentaje de efectos que uno no desea, las ventajas que significa la vacunación conlleva, ¿no es cierto?, una defensa que no la podría tener un individuo no vacunado. Por lo tanto, yo creo que esencialmente hay que seguir insistiendo, a pesar de que la vacuna se demora 2 o 3 semanas en hacer sus efectos, en que la gente debe vacunarse, pues todavía nos quedan algunos días para que el pic de la enfermedad respiratoria alcance su máximo, que pensamos que va a ser finales de junio o julio, aunque ya estamos viendo un gran aumento de consultas respiratorias por las enfermedades, ¿no es cierto?, que significan los resfríos, la faringoamigdalitis, las neumonias, las agravaciones de los EPOC, ¿no es cierto?, todas aquellas enfermedades que en esta época, por el frío, por el hacinamiento, por la contaminación, significa un aumento de su consulta. Doctor, entonces todavía estamos a tiempo, si lo entiendo bien, de vacunarnos contra el neumococo y contra la influenza. Todavía, digamos, vale la pena. Por supuesto que sí, o sea, la vacuna siempre conlleva un mayor aumento del sistema defensivo. Por lo tanto, ojalá no hubiésemos vacunado a toda la gente los primeros días de marzo, abril, ¿no es cierto? Pero todavía, porque probablemente vamos a tener gran parte de junio y de julio un problema álgido, ¿no es cierto?, en términos de influenza, pero hay otras enfermedades en las cuales el tratamiento sintomático, el abrigo, el tener cuidado de las enfermedades crónicas es la mejor manera de prevenir.
No olvidar, tal como, ¿no es cierto?, todos lo sabemos, no fumar dentro de la casa, ojalá no fumar en ninguna parte, ¿no es cierto?, y tener un sistema de calefacción adecuado que no irrite la vía respiratoria. Doctor, ya que hizo mención a las precauciones, medidas que hay que tomar en el hogar, mucho se dice que hay que ventilar las casas. Bueno, ¿cuánto es considerado adecuado? Porque cuando hay 3 grados, 5 grados afuera, abrir la ventana cuesta, sobre todo pensando en que, bueno, cuesta porque hace frío, pero además cuesta plata porque baja la temperatura en la casa. ¿Cuántos minutos tengo que abrir la ventana de una pieza yo para considerar que ya está ventilada, por ejemplo? A ver, hay dos cosas importantes. Primero, el sistema de calefacción que se utiliza. Toda vez que se utiliza un sistema de calefacción que implica quemar, ¿no es cierto?, combustible como sea la parafina o el gas, hay mayor posibilidad de aumento de contaminantes. Por lo tanto, eso requiere por lo menos 2-3 veces al día, ojalá cada 2-3 horas, por algunos minutos nomás. Y evidentemente la ventana o la puerta que se va a abrir no es el sector que se está calefaccionando, sino que un poco más alejado. En aquellas calefacciones eléctricas siempre es bueno, de todas maneras, ¿no es cierto?, tener algún sistema de aireación, toda vez que el hacinamiento que implica que haya harta gente dentro de la casa significa una mayor posibilidad de contagio entre las personas. Y por supuesto el lavado de manos. O sea, yo diría que con 2-3 veces al día, que por algunos minutos que se signifique entrada de aire fresco a la casa, basta y sobra. Doctor, se acaba de referir a los contagios y al lavado de manos. ¿Es equivalente lavarse las manos con jabón y agua como lo hacíamos antiguamente, que con estos gel que se pusieron de moda? Bueno, evidentemente lo más eficiente, que significa, ¿no es cierto?, el compatibilizar el costo, ¿no es cierto?, con su real funcionamiento, el lavarse las manos con agua y jabón, es bastante adecuado para la población. Pero cuando hay cepas, o sea, gérmenes que tienen alto contagio, el gel es una muy buena medida porque puede significar no tener al alcance, ¿no es cierto?, agua y jabón en muchos pacientes, mucha gente, por lo tanto es suficiente. Pero evidentemente el agua y el jabón no ha sido reemplazado por nada porque es lo más eficiente. O sea, en un individuo en la casa no puede ser motivo de no lavarse las manos por no tener estos aditamentos, sino que basta agua corriente, lavarse bien las manos, pañuelo desechable que se elimina, ¿no es cierto?, y saber toser no con las manos, sino cubrirse con el codo, con el pliegue de la ropa, para que no contamine al otro individuo. Hay que recordar que muchas veces la mano no solamente contamina al otro individuo, sino que contamina a los objetos, y estos objetos va a ser tomado por un niño, un juguete, el teléfono, el computador, por otra persona. Muchas gracias, doctor, por esas recomendaciones y por esta entrevista. Encantado. Muchas gracias.